Un tiempo después la había salvado y con pesar vio cómo se fue de la mano de aquel ángel, aunque igual no era su culpa ya que ella era ignorante de lo ocurrido. Habiendo pensado demasiado y dándole muchas vueltas al asunto, Guardian se armó de valor y decidió terminar lo que había comenzado. Eran las 6:30 de la tarde y Teresa se encontraba cuidando de su jardín. Con un poco de extrañeza regaba la hierba. La silueta del señor Hatterley había quedado marcada. Era como si justo donde había caído, el césped hubiese quedado seco y muerto. Un giro en mi existencia. La culpa era un sentimiento que jamás había experimentado, hasta ahora. Aún podía ver aquellos ojos inocentes y llenos de dulzura. Tal vez no lo sepas, pero puedes confiar en mí, pensó Guardian. Se hizo sombra y bajó por el suelo hasta llegar a su morada. Vio la puerta de la cuna de los demonios, la franqueó y pasó a aquel lugar subterráneo y poco iluminado. Era como una gran galería con enormes edificaciones de piedra gris. Al centro había una plaza con una fuente decorada con figuras demoníacas que gorgoreaba sangre. Guardian caminó con su forma humana. Varios demonios que deambulaban por ahí lo señalaban y murmuraban. Sin importarle demasiado, se sentó en una banca de metal justo frente a la fuente. Se acomodó y cubrió su rostro con las manos. Me he enterado, Guardian. ¿Es cierto que ese arcángel te ha pateado el trasero? Dijo una voz socarrona. Guardian levantó la mirada. Se trataba de Sirpe, un viejo conocido que siempre le había tenido mala voluntad. Si lo sabes tú significa que lo sabe todo el mundo, ¿no es verdad? Contestó Guardian con un rastro de amargura. Sirpe sonrió orgulloso mostrando sus puntiagudos dientes, y se acomodó el largo cabello blanco. Aunque también me enteré que te divertiste antes de venir, dijo Sirpe con malicia. No sé de qué hablas, barbotó Guardian. Claro que lo sabes. Esa jovencita tan virtuosa y gentil, dijo Sirpe con cizaña en su voz. Al escucharle, Guardian sintió como una oleada de furia lo invadía, haciéndole perder el control. No te atrevas a decir una sola palabra, amenazó el joven demonio. Sirpe rió por lo bajo y se acomodó el cabello. Si lo sé yo, significa que lo sabe todo el mundo, ¿no? Respondió con burla el demonio de cabello blanco. Guardian se levantó sin decir nada y se marchó colérico. Muy pronto saborearás un alma inocente. ¡Te felicito!, le gritó Sirpe llamando la atención de varios que pasaban por ahí. Al fin Guardian llegó a su guarida, un lugar un poco más alejado del centro de la cuna de los demonios. Se trataba de una casona grande con un aspecto antiguo. En su interior el estilo de la decoración era de época victoriana. Entró con pesadez y un poco de mal humor. Se sentó en el pequeño comedor de caoba y comenzó a cavilar sobre lo ocurrido. Recordaba a Teresa, tocó su pecho, desabrochó su camisa y se quitó el vendaje. Sus heridas casi se habían desvanecido. Recordaba a la joven curándolo, su mirada dulce y por último su rostro de conmoción cuando él salió por la ventana como un verdadero cobarde sin dar la menor explicación. ¿Pero qué diantres me sucede? Solo es una humana, pensó tratando de recobrar valor y al mismo tiempo recordó su rostro inocente mientras ambos se unían en aquel instante inmortal. Esto no puede ser posible, se dijo a sí mismo. Fue a recostarse al sofá y se sumió en sus pensamientos. Sintió un poco de envidia por los humanos que pueden dormir y olvidarse de sus penas por un rato. Aunque por cómo se encontraba en ese momento, si soñaba seguro soñaría con ella.
Deseaba verla y al mismo tiempo sentía remordimiento. Ella ni siquiera sabía que él era un demonio. La había engañado. Naturalmente, no era la primera vez que hacía algo así. Pero entonces, ¿por qué era diferente? Sentía un calor latiendo dentro de él. ¿Pero por qué? De pronto una mano suave y hermosa acarició su rostro. Él abrió los ojos y dijo sin inmutarse: «Ah, eres tú, Umbra». Murmuró con un tono de decepción, retirando la mano, haciéndola a un lado. Ella se sentó frente a él en la mesita de centro. Era sobrenaturalmente bella, de piel morena, cuerpo voluptuoso y curvilíneo, además de esa hermosa cabellera rojiza. ¿Esperabas a otra?, preguntó sonriendo e inclinándose hacia él en forma sugestiva. Vine a hacerte compañía. «No te ofendas, pero no quiero tu compañía», dijo Guardian levantándose. Se acercó al librero y tomó un libro del mismo. La ignoró por completo mientras leía. Vamos, hoy tenía pensadas algunas cosas que podíamos hacer juntos, susurró Umbra poniéndose detrás de él, abrazándolo por la espalda. Recorría sutilmente con sus manos su cuello. Guardian no se inmutó en lo más mínimo, dando vuelta a la página mientras ella lo acariciaba con delicadeza. Sus manos fueron bajando, rozando su pecho, recorriendo su abdomen, descendiendo aún más y más. «Suficiente», dijo molesto, alejándose de ella y mirándola con enfado. «¿No te basta mi indiferencia para saber que deseo estar solo?» Ella lo miró extrañada y seriamente ofendida. Nunca antes me habías rechazado, Guardian, reprochó Umbra. «Solo déjame en paz, por favor», le dijo el joven demonio con un dejo de amargura. Entonces es cierto lo que dice Sirpe. Él la miró con hastío. Es por esa humana, ¿verdad? «Solo vete», dijo Guardian caminando hasta la puerta y abriéndola, mostrándole la salida. Pero dime, ¿es cierto? ¿Es por una mortal?, preguntó insistentemente Umbra. Guardian volteó los ojos en señal de desespero. «Si te digo por qué estoy así, ¿me dejarás solo?». La joven asintió. Al parecer esperaba que le dijera que todo eso era por la pelea con el arcángel. Sin embargo... Sí es por eso. Ahora largo, por favor», gritó irritado. Ella se fue dándole la espalda y cerrando de manera brusca la puerta. No tenía ganas de hablar con nadie, ni de salir, y menos con su antigua amante. Esa sensación de culpa lo carcomía por dentro. Durante un tiempo había tomado el hábito de espiar a Teresa mientras ella salía y a cierta distancia la contemplaba. No podían ser más diferentes. Ella era bondadosa, ingenua, algo torpe. Y aunque no era hermosa, tenía cierto encanto. Sí, esa era Teresa, la que prefería llegar tarde a trabajar con tal de ayudarle a un anciano o a quien fuera, o perder el autobús o exponerse pensando primero en ayudar a otros y usar su sentido común después, como lo hizo con él. Un tiempo después la había salvado y con pesar vio cómo se fue de la mano de aquel ángel, aunque igual no era su culpa ya que ella era ignorante de lo ocurrido. Habiendo pensado demasiado y dándole muchas vueltas al asunto, Guardian se armó de valor y decidió terminar lo que había comenzado. Eran las 6:30 de la tarde y Teresa se encontraba cuidando de su jardín. Con un poco de extrañeza regaba la hierba. La silueta del señor Hatterley había quedado marcada. Era como si justo donde había caído, el césped hubiese quedado seco y muerto. Terminó al fin. Dejó la regadera y la cubeta en la esquina de la cerca y se sentó un momento en la entrada de la casa. ¿Quién sería realmente él y dónde se encontraría?, pensó Teresa. Rememoró un momento y sonrió sintiéndose aliviada. Al menos lo ocurrido esa noche no había tenido mayores consecuencias. Sin embargo, en el fondo deseaba volver a verlo. En ese lapso de tiempo, Teresa había salido con un muchacho llamado Gerardo.
pero justo en la primera salida había terminado discutiendo con él y se había bajado del auto del joven quedando a mitad del camino. Y después de esto había conocido a un chico amable llamado Casiel, que le había ayudado pero era solo su amigo. No estaba muy convencida, pero debido a la insistencia de Gerardo, había decidido darle una nueva oportunidad. A decir verdad, solo sentía un poco de estima por él, y le enternecían sus detalles e insistencia, aunque a veces detestaba ciertas actitudes. Se levantó estirándose satisfecha por su trabajo, abrió la puerta y entró a la casa. Se limpió en la jerga las botas y fue a preparar el baño. Mientras el agua llenaba la tina, se sentó en la orilla. Se quitó las botas y limpió el sudor de su frente con el dorso de la mano. El teléfono sonó. Teresa cerró la llave del agua y bajó a contestar en la cocina. Sintiendo el piso frío bajo sus pies, tomó el teléfono. ¿Bueno? Hola Gerardo, ¿eres tú? ¿Qué pasa? Escuchaba distraídamente mientras jugueteaba con el cable del teléfono. Ah, ya. Dijo sin mucho ánimo. ¿Y vas a ir? Preguntó. ¿Vamos a ir? Mira, no sabía, Dijo un poco molesta. A menudo Gerardo la comprometía o tomaba alguna decisión sin consultarle. Esas eran dos de las varias cosas que no le gustaban de él. Terminó la llamada sin decir mucho. Realmente se sentía mal de tratarlo de un modo tan cortante, pero tampoco le nacía comportarse de otra manera. Más tarde, mientras tomaba su baño, cerró los ojos sin sospechar siquiera que fuese observada. Una sutil sombra la miraba recostada en la tina cubierta en la espuma, ignorante de su presencia e intenciones. Podía ver su cabello castaño y rizado humedecido y brillante. Una sonrisa maligna se dibujó en su rostro. Era Guardian, que estaba más que decidido a terminar su empresa, arrancarle la vida y devorar su espíritu. Teresa se levantó. Luego de un rato abrió la regadera para enjuagarse y se envolvió en la bata. Bajó con calma las escaleras, preparó un té y se sentó plácidamente en la sala a ver televisión. El joven demonio la miró ahí sentada, fresca y dulce como una flor. A pesar de la hora, ella comenzaba a quedarse dormida. Miró aquel sillón en donde ella lo había curado hacía un tiempo. Se repitió a sí mismo que solo era un humano, igual a los millones que infestaban la tierra. Tomó su forma física y la miró dormir como aquella vez. Se acercó a la joven que se había acomodado de lado en el sofá. Guardian la miró tan apacible y dulce sumida en aquel sueño. Acercó su rostro al de ella y justo cuando estaba a punto de besar sus labios retrocedió. No puedo hacerlo, pensó Guardian. No iba a profanarla ni a engañarla para beneficiarse de ella. Sencillamente no podía. Deseaba saber qué tenía ella de especial, qué era lo que tenía ella que le había estrujado. ¿Su corazón acaso? Frunció el ceño y se cruzó de brazos pensando. Todo eso era absurdo. Él no tenía corazón ni alma. Desconocía la bondad, la piedad o el tan sonado perdón. Estaba a un paso de hacerse de su alma, un alma pura, posiblemente una de las más exquisitas que hubiese probado nunca y sin embargo no podía. Teresa se movió y abrió los ojos lentamente. Frente a ella vio a aquel hombre que había caído en su jardín y al que había ayudado. Aquel que sin decir algo se fue volando por su balcón después de haberla hecho sentir amada, aun cuando fuera solo un error. Guardian la miró un instante. Aquellos ojos grandes y castaños que conocía tan bien que en su mente lo perseguían. De inmediato se hizo una sombra y descendió por el suelo desapareciendo. Teresa se levantó. Se puso las gafas. No había nadie ahí, pero ella estaba segura de haberlo visto. Debía ser un sueño y nada más. Aquella noche Teresa venía de regreso junto a Gerardo en su minivan roja. Habían ido a una fiesta familiar. La muchacha estaba algo molesta. Había sido una reunión de lo más aburrida. Ella no conocía a nadie salvo a Gerardo, que durante toda la tarde se la pasó atendiendo a otros invitados por petición de su madre y se había quedado sentada sola en un rincón. Yo no sé por qué nos regresamos tan temprano,
se quejó Gerardo mientras conducía. Apenas iban a partir el pastel. Seguía quejándose mientras miraba a Teresa de reojo, que veía por la ventana el desolado paisaje por el que atravesaban. No lo tomes a mal, pero tengo cosas que hacer en mi casa, Gerardo, dijo un poco cortante y sin mirarlo. Él hizo una mueca, arqueó las cejas y siguió manejando. Pasó bastante rato en aquel silencio incómodo. De pronto Gerardo acomodó el retrovisor y su rostro se llenó de miedo. Un tráiler se les estaba cerrando. El joven perdió el control del vehículo. Chocaron rompiendo el muro de la contención y cayeron por la barranca. Gerardo se había golpeado en la frente y estaba inconsciente. Teresa cerró los ojos y sintió un vuelco en el estómago. Tenía mucho miedo. Comenzó a sentir cómo el tiempo transcurría despacio. Incluso la caída se hacía más y más lenta. Pensó ingenuamente que en cualquier momento comenzaría a ver su vida pasar frente a sus ojos. Se dio cuenta que no caía, así que se asomó por la ventana y observó cómo la minivan permanecía suspendida en el aire. Volteó hacia atrás y cuál era su sorpresa al ver que una figura alada sostenía con dificultad el vehículo. ¡Eres tú! ¿Te gustó el relato? Si fue así, te invito a suscribirte y a seguirme en mis redes sociales. También te invito a que cheques y que te suscribas a mis otros canales. Pudieran interesarte. Te dejo los links en la descripción. Escucha estos otros 2 relatos que también tengo para ti. Si tienes alguna historia que quieras que sea narrada en el canal, mándamela al correo que aparece en tu pantalla. Yo soy el narrador fantasma. Un saludo y muchas gracias.